a mirar a otro de lo que ha sido sin duda una de las noticias de las últimas horas. En concreto nos hace mirar hacia Polonia y a estos supuestos drones rusos que habrían violado el espacio aéreo polaco. Hemos visto mensajes alarmantes por parte de la OTAN, hemos visto que Polonia ha cerrado su espacio aéreo, también ha cerrado ya su frontera con Bielorrusia. Abuz, ¿cómo valoras lo que ha pasado en las últimas horas y sobre todo una pregunta que está en el aire? Mucha gente incluso piensa que puede ser un ataque de falsa bandera. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado y qué opciones hay de que esto sea así, que fuese un ataque de falsa bandera? Estás silenciado, si no me equivoco, Abuz. A ver. Sí, perdón. Ahí. Yo creo que esto, no creo que esto escale mucho más. O sea, realmente hemos visto desde el inicio del conflicto con Ucrania que la Unión Europea se alarma, si se puede decir de esta manera, se alarma muy fácil, ¿no? Entonces, viendo cómo está la situación en el campo militar entre Rusia y Ucrania, yo creo que todos, casi si nosotros analizamos eso, podemos ver que evidentemente Rusia sigue logrando sus objetivos, probablemente no al tiempo que estaba planeando Vladimir Putin, pero no está perdiendo esta guerra. Al contrario, cada vez se está acercando más a ahogar prácticamente el gobierno de Ucrania. Entonces, dentro de este contexto, yo no creo que le conviene ahorita por el momento abrir otros frentes con Polonia o simplemente con otros países que pueden llevar a una intervención directa de la OTAN. Ahora, también tenemos que analizar por el otro lado la situación de Europa, que también es un hecho que está en declive en todos los sentidos, en los sentidos políticos, sentidos militares, económicos, etc. Entonces, ¿qué tanto le conviene a la Unión Europea dejarse llevar, si eso fue el objetivo de la administración de Estados Unidos, llevar prácticamente a la Unión Europea a un conflicto militar a gran escala con Rusia? Pues esto no le conviene, porque lo hemos platicado, lo hemos visto en diferentes ocasiones. A Estados Unidos siempre le ha gustado generar conflictos militares en territorios ajenos, porque esto le permite mantener su nivel de economía militar vivo, pero al mismo tiempo no llevar ese conflicto militar a su propio territorio. Todas las guerras que ha jugado Estados Unidos son guerras en su mayoría absoluta casi lejanos del territorio de Estados Unidos. No le conviene a Europa hacer que ese campo de batalla sea la misma Unión Europea, porque no va a salir bien los resultados. Independientemente si nosotros hablamos de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN, etcétera, no hay que dejar de pensar de que realmente la gran inversión en la OTAN viene de Estados Unidos y las decisiones pesadas de la OTAN pues, necesita prácticamente la luz verde de Estados Unidos. Y con un presidente como Donald Trump, que si queremos, independientemente si nosotros lo vemos desde un punto de vista negativo o positivo, pues es un señor que ha logrado hasta el momento llevar a su país en un sentido diferente a lo que estaba antes. No le está saliendo las cuentas como él pensaba, pero tampoco está la situación tan mal como estaba en el tiempo de Biden, hablando en términos económicos y hablando en presencia internacional. Pero al mismo sentido no es alguien que tú puedes realmente meterte en un conflicto militar confiando en sus decisiones, porque Donald Trump es voluble, Donald Trump, esa es su característica, cambia de opinión, depende de qué, de los factores que él ve factibles. Entonces, en este sí, creo que sí, ya te escuchamos. aquí... ¿Sí me escuchas, Sergio? Sí, perfecto. Ok, entonces en este sentido creo que el tema principal aquí es ver o entender más bien que Donald Trump presenta realmente una forma de gobernanza moderna basada en tomar decisiones de forma acelerada, y esa forma acelerada le permite ver cómo va a reaccionar todo el mundo
y le da tiempo de cambiar o de ajustar sus decisiones. Eso es lo que venía Trump haciendo desde el inicio y no ha cambiado. Entonces, bajo este contexto y comparando con la Unión Europea, que sigue trabajando de una forma muy clásica y, como dije, va en declive, no le conviene para nada seguir ese discurso y llegar realmente a generar un conflicto militar. Vamos a imaginar que eso fue falsa bandera, eso nos conviene a todos realmente, y si no fue así, pues va a haber unas evidencias diferentes, pero por el momento yo preferiría pensar que esa fue falsa bandera, que por alguna otra razón hubo ese tipo de ataques. No nos dejemos llevar por un discurso que nos puede atraer un conflicto militar a gran escala y no va a salir la Unión Europea ganadora por ahí, sino se va a transformar en un campo de batalla que para todo el mundo que está alrededor le conviene. O sea, hoy en día el Medio Oriente busca salir de ese tipo de conflictos. Están utilizando por un lado a Benjamin Netanyahu, que quiere cambiar ese mapa geopolítico en el Medio Oriente, y por el otro lado los países del Golfo Árabe pues les conviene precisamente mostrar esa imagen de seguridad para que siga el desarrollo económico ahí. Por eso viene por aquí el punto de Qatar, lo que sucedió también los días pasados, muy importante porque eso rompe con esta imagen que el Golfo Pérsico quiere vender. Estados Unidos tampoco quiere tener conflictos militares en su territorio. Rusia tiene bajo control realmente ese conflicto con Ucrania. China tampoco le conviene después de que todo lo que mostró de fuerza militar, y ojo aquí, no es el ejército más fuerte del mundo, todavía no podemos hablar de la cantidad de armas nucleares que tiene, por ejemplo, Rusia en comparación con lo que tiene China. Sigue siendo un ejército que no llega al nivel del ejército ruso o el de Estados Unidos, pero a pesar de eso, después de toda esa fuerza militar que ha mostrado, pues no llega a permitir un conflicto militar cerca de su territorio, ni en Taiwán, ni en India, Pakistán, etc. Entonces, el único territorio débil, el punto débil donde se puede romper esta regla es la Unión Europea, siempre si los europeos permiten dejarse llevar a este conflicto. Sergio, creo que mejor pensemos que es una falsa bandera y esperamos ver otra evidencia que podría cambiarnos de opinión. Paco, quiero conocer también tu opinión sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Hemos visto los mensajes de los grandes líderes europeos y también hemos visto a Rusia hablando de mitos polacos. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado y también cómo puede afectar ahora al conflicto en Ucrania, que se puede agravar aún más? Sí, con este supuesto ataque de drones rusos sobre territorio polaco ha pasado lo que suele pasar contra las noticias que nos llegan desde esa parte del mundo, ¿no? Desde Ucrania y desde el este de Europa, que se alimentan unas teorías por parte de la mayoría de los medios de comunicación occidentales y los propios gobiernos occidentales, que una vez que pasan unas horas se demuestran que el globo se desinfla y se demuestra que era falsa la teoría, ¿no? En primer lugar, hablando de un ataque masivo de drones rusos sobre territorio polaco. Luego, con el tiempo se ha demostrado, y las propias autoridades polacas han reconocido, que se trataba de un ataque de entre 4 y 8 modelos de drones rusos que no estaban armados, era una especie de drones señuelos, y que, por otra parte, esos propios drones podrían haber volado desde el territorio ucraniano, ¿no? Porque estamos hablando de que son cientos los drones que se han lanzado sobre Ucrania y algunos en su poder tienen, por no decir muchos, los propios ucranianos. O sea, que no es descartable el asunto de la falsa bandera, también por una cuestión fundamental, ¿no?, que ha apuntado el anterior interviniente, ¿no? ¿A quién beneficia? A Rusia le van las cosas bien en Ucrania, no le beneficia ahora extender a crear un conflicto fronterizo con Polonia, ni mucho menos, ¿no? ¿A quién le interesa crear una estrategia de la tensión creciente con Rusia? Bueno, yo diría que no es a Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa seguir vendiendo armas en un conflicto, o en 2 o en 18, evidentemente, puesto que la industria armamentística es una de las bases de su economía. Pero es el régimen de Kiev y los gobiernos europeos ahora mismo los principales interesados en que haya una estrategia de la tensión en Europa
que lleve a arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Rusia. Y eso sería también una forma de intentar sortear las graves dificultades económicas y la descomposición social que están viviendo los gobiernos de la Unión Europea. No hay más que echar un vistazo a Francia, aunque no se vea mucho lo que está pasando en Francia en los medios occidentales, pero las calles están empezando a arder frente al gobierno de Macron y van por 4 gobiernos en un año, y el último gobierno de Bayrou acaba de caer también, ¿no? No hay más que ver la popularidad que tienen ahora el señor Merz o el señor Starmer en Alemania y en Reino Unido respectivamente, ¿no? Que están por los suelos. O, a pesar de lo que diga el CIS, también es evidente que la popularidad del señor Sánchez y su gobierno no está viviendo sus mejores momentos, por mucho que el CIS publique encuestas alucinógenas en muchas ocasiones, como esta última que han publicado, ¿no? Es decir, yo creo que hay una estrategia de la tensión impulsada, sobre todo, por los gobiernos de la Unión Europea para intentar solapar con un enfrentamiento con Rusia y arrastrar a Estados Unidos a un enfrentamiento con Rusia y solapar así los graves problemas sociales y la decadencia de sus propios gobiernos. Y que sean la excusa para medidas draconianas, ¿no? Estamos en el 11S, ¿no? Y aparte de la muerte de Allende y el golpe de Estado en Chile, se conmemora el 11S. Bueno, el 11S se utilizó como excusa por parte de la administración Bush para adoptar medidas que fueron mucho más trágicas y aún peores que el propio 11S, ¿no? Como fue la guerra de Afganistán o la guerra de Irak, además con argumentos falsos, de falsa bandera también. La administración Bush acusó a Irak no solo de tener armas de destrucción masiva, lo cual era mentira, sino también acusó a la administración, al gobierno iraquí de Saddam Hussein de colaborar o de dar cobijo a Al-Qaeda, lo cual era totalmente falso también, puesto que el gobierno iraquí era contrario y enemigo y adversario de Al-Qaeda, ¿no? Es decir, que los argumentos y ataques de falsa bandera suelen ser, pues hay que ver detrás a quién benefician y sobre todo, quién los promueve, ¿no? Y en este caso yo creo que se ve claramente, en este caso y en otros, que son los gobiernos de la Unión Europea los que están intentando arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Rusia en el teatro europeo para sobrevivir al temporal que hay ya en Europa y que va a arreciar, sin duda alguna, en los próximos meses. No digo yo en España, pero sí lo estamos viendo ya en Alemania o en Francia. Y lo que ocurre en esos países, que son los países centrales de la Unión Europea, sin duda alguna va a influir en el resto. Bueno, pues pendientes de los países europeos con Ursula von der Leyen, que decía también en las últimas horas que estamos en lucha, lo reiteraba además en varias ocasiones, y en un momento en el que se está mirando a Polonia. Alemania, por cierto, está anunciando ahora mismo que va a expandir, va a ampliar la vigilancia aérea sobre Polonia. Reino Unido también hablaba incluso de enviar aviones de combate. Enrique, quiero saber tu opinión sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y también cómo va a afectar a este choque con Rusia, que parece inevitable. Después de la reunión entre Trump y Putin en Alaska parecía que había cierto optimismo y ahora parece que se ha esfumado totalmente. Parece que la reunión de Trump y Putin fue como hace un año ya, ¿no? Nos parece muy lejana, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, por analizar los hechos de lo que han ocurrido, ¿no? y su explicación, ¿no? Sabemos que eran drones rusos, puesto que lo ha reconocido Rusia. Sabemos que esos drones rusos fueron lanzados desde Rusia y que cruzaron toda Ucrania y que fueron derribados en territorio polaco por distintos sistemas, ¿no? Hay que entender bien primero que en los últimos ataques de Rusia sobre Ucrania se han lanzado centenares de drones. Luego, por tanto, estamos hablando de que un error en cualquier manejo de estos sistemas, que son bastante novedosos en muchos aspectos, no es para nada descartable. Estos son sistemas que normalmente, como no tienen otro sistema guiado, van guiados por el sistema Galileo, los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en Ucrania la cantidad de interferencias que hay en el espectro radioeléctrico en todo el territorio, incluso desde la que se lanza desde los países vecinos, es enorme, con lo cual no es nada difícil que una serie de drones vean interferida su señal de posicionamiento
y básicamente continúen sin rumbo, ¿no? Esto hay que entender que esto es algo que ha ocurrido y ocurre con bastante más normalidad de la que nos creemos en el caso de los drones, ¿no? El que sea un número tan alto no implica, diríamos, que sea un ataque coordinado, sino que perfectamente pueden haber sufrido el mismo tipo de interferencias. También hay que ver que se dispersaron dentro del territorio polaco. Luego, por tanto, diríamos, estamos ante una situación que es bastante normal en materiales de este tipo y obviamente pues son países fronterizos y no ha habido guerra en la que no se han producido este tipo de efectos en países vecinos, ¿no? Yo creo que tampoco, en mi opinión, nadie ha querido esto hacer como mucha sangre, ¿no? En el sentido de que Polonia ha elevado el capítulo 4 de consulta porque básicamente tiene miedo porque se celebran ahora unos ejercicios importantes en territorio bielorruso, entre Rusia y Bielorrusia, los que se celebraron en 2022, que fueron los últimos, 21-22, son cada 4 años, fueron el preludio de la invasión de Ucrania, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, existe una cierta tensión con estas maniobras, que de todas formas son maniobras que también la OTAN hace sus propias maniobras en más o menos los mismos territorios, y esto nos supone que tengamos que producir una situación de catástrofe, ¿no? Pero no cabe duda que son situaciones de riesgo. Una guerra al final es una situación de riesgo y cualquier elemento puede detonar una situación muy, muy diferente, ¿no? Creo que, entendido que estos son los hechos, pues obviamente yo creo que Rusia en la situación actual no tiene ningún interés en alterar el status quo. Yo creo que ni quiere provocar a Europa, ni quiere acelerar la ayuda de Europa, y menos que Estados Unidos se involucre más, con lo cual yo creo que es el menos interesado en que esto se produzca, ¿no? Obviamente quien más interés tiene en que todo esto se precipite es Ucrania, que rápidamente Zelensky pues se lanzó a advertir de que bueno, esto es la guerra contra todos, etcétera. Pero bueno, todo esto forma parte del relato de cada una de las partes en un conflicto, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que al final yo creo que todo está bastante bien definido. La guerra se va a definir en el campo de operaciones en los próximos meses. Todo el mundo creo que está por la labor de pensar que le va a ir mejor en la guerra que en la paz, y esa es la única razón por la que no hay realmente una negociación de paz, y alguno de los dos bandos alguna vez tendría que llegar a una conclusión diferente. Obviamente la parte más débil y la que está sufriendo más y la que es incapaz y va a ser incapaz de recuperar territorio es Ucrania, con lo cual en algún momento dado también deberá ceder posiciones si quiere acabar con la guerra o si quiere salvar al menos una parte del país. Pero yo creo que esto vamos a dejarlo en que ha sido pues un disgusto que nos han dado los rusos por un error, y yo creo que no tiene que de ahí pasar nada más grave. Bueno, pues pendientes de la OTAN, pendientes sobre todo de Polonia, en un momento de mucha tensión geopolítica, en un momento, bueno, pues desde luego en el que hace falta negociar, hace falta un poco más de calma. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Abud, Paco, Enrique, un placer, como siempre, contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Igualmente. Buen día. Buenas tardes.